¿Qué pasa, gente? Espero que el último vídeo os haya gustado, os haya servido de ayuda o simplemente os haya parecido interesante. Como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar de mi experiencia con el satanismo y la masonería, y aunque son dos temas que parecen muy tabú, que están relacionados con el tema de la conspiración, pero vamos a hacer un poquillo de hincapié, ¿no?, en lo que significa el concepto. El concepto, siempre lo digo, en todos mis vídeos creo que lo diré. La importancia que tiene estudiar el concepto y de dónde nace un concepto y cómo nosotros hilamos una idea a ese concepto, y eso es lo que nosotros tenemos como predeterminado qué significa. En el caso de la conspiración, conspirar implica que nosotros vamos por detrás de algo y estamos tratando de hacerlo caer, de derrocarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para mí yo creo que el satanismo y la masonería no son dos temas que intenten directamente derrocar nada, sino que simplemente intentan dar también a conocer una forma de pensamiento, y más de pensamiento filosófico, sobre la vida y lo que nosotros consideramos como lo que es vivir. Para hablaros de la masonería, os voy a contar un poco cómo empezó la historia. Yo siempre os he dicho que soy una persona muy curiosa, a la que le interesan muchísimos temas, pero nunca me ha gustado ceñirme en que algo es lo correcto. Yo siempre pienso que si nos ceñimos en que algo es lo correcto y somos cerrados de mente, al final no somos capaces de ver la realidad desde todos sus puntos de vista. Por ejemplo, eso lo podríamos unir con la ciencia, ¿no?, con la relatividad general, la relatividad especial de Albert Einstein. Pero no vamos a hablar de ciencia hoy. Aunque en la masonería hay que decir que se estudia de todo, de todo. O sea, digamos que es una organización que está muy interesada en el estudio de muchísimos ámbitos. Normalmente la gente lo tiende a unir, la gente que está desinformada, con el tema de los Illuminati, que esto, que si los reptilianos. Bueno, yo en esos temas no me voy a meter, porque como yo digo, no quiero que esto sea un canal de conspiración, sino un canal donde vengamos a aprender a no estar desinformados, sino a ser capaz de buscar la información por nosotros mismos y hacernos preguntas. Y mediante lo que nosotros vayamos viendo, mediante todo lo que nosotros vayamos intuyendo, ir creando lo que nosotros consideremos como nuestra propia realidad. Porque al final el ser humano creo que tiene el poder de eso, de crear su propia realidad y hacerse aún más poderoso dentro de sí mismo, dentro de su interior, y guardar control dentro del descontrol en el que vivimos. Vale, pues ¿cómo conocí yo la masonería? La masonería, pues como casi todo el mundo, yo creo que empieza cuando vemos un documental, cuando nos llama la atención algo, ¿no?, que es desconocido, misterioso, algo de lo que nosotros no tenemos la capacidad de conocer, que no hemos vivido, y tenemos ese interés, esa curiosidad, algo que nos llama. Pues yo era de esas personas que le gustaba mucho, que veía muchísimos documentales, que reflexionaba mucho sobre por qué había tantas teorías conspiranoicas sobre eso, por qué se pensaba que era algo malo, algo que estaba relacionado con el poder. Y yo quise aprender por mi cuenta, quise realmente vivirlo yo, experimentarlo yo, y después yo intentar juzgar qué es lo que para mí significa o qué es para lo que para mí hacen, ¿de acuerdo? Porque como yo les digo, esto no es la realidad, esto es mi experiencia, y ustedes deben buscar siempre la suya y seguir siempre su intuición. Yo, para comentaros un poquito, sé que en España existen diferentes ciudades en las que existen organizaciones de masones, ¿de acuerdo? Que son organizaciones que, aunque sean privadas, todo el mundo puede acceder a ellas, todo el mundo. Pero sí es cierto que antes de entrar en la masonería tú debes pasar por una serie, no son pruebas, sino simplemente te van a hacer una serie de preguntas para ver si realmente tú eres una persona interesada en el conocimiento, interesada en conocer más, no solo más sobre la ciencia, la política, sino sobre todos los ámbitos, sobre ti mismo, sobre el universo, sobre la energía, temas que se consideran como pseudociencias en muchas ocasiones. Pues la masonería trata de hacerlo o unificarlo con esa organización. Y vais a encontrar personas de muchísimas índoles, personas tanto que están preocupadas por el ámbito de la política, personas que están preocupadas por la psicología, personas que están preocupadas por la ciencia, personas preocupadas por la filosofía.
Y al final todo se acaba uniendo en un vínculo común, ¿no? Porque se considera al final, cuando estás dentro, que es todo como una gran familia. Pero yo voy a hacer una crítica, que no quiero que le suene mal a nadie ni nada, pero para mí todo acaba siendo algo sectario. ¿Y qué significa el concepto de sectario? Sectario implica cuando creemos que simplemente por el hecho de pertenecer a un grupo nosotros nos sentimos empoderados, ¿de acuerdo? Y tenemos poder por eso. No por nosotros mismos ni por lo que nosotros hayamos ido descubriendo, sino por el hecho de pertenecer a un grupo. Y eso para mí es pertenecer a una secta, en el que ya te sientes como que tienes que defender todos esos pensamientos a capa y espada. Y no creo que eso sea así. Creo que uno siempre tiene que tener un pensamiento crítico lo suficientemente fuerte para estar siempre conectado dentro de uno y ser capaz de ver también la realidad de los demás, porque al final aprendemos de la retroalimentación, de lo que aprendemos de los demás y de lo que aprendemos también de nosotros mismos cuando nosotros generamos esos conceptos o de alguna forma nosotros obtenemos esa información, cómo después nosotros la vamos a procesar. Y en esto me voy a meter directo con el satanismo. El satanismo me llamó muchísimo la atención y creo que a todos les llama muchísimo la atención porque siempre lo consideramos como la contraposición al cristianismo, ¿no? Como algo que a nosotros se nos ha impuesto como un dogma desde pequeños, sobre todo si vivimos en España, ¿no? Que vivimos en un país en el que el catolicismo es lo que está en auge. Es más, es obligatorio en muchísimos sitios estudiar la religión cristiana. Pero yo creo que de tanto intentar meternos la idea, ese dogma, al final nacen muchas críticas porque obviamente es una organización que lleva tantísimo tiempo que ya no se sostiene por ningún sitio. Entonces al final empieza a derrocarse, empieza a caerse sola. Y tiene que unirse a un clavo ardiendo. Y en este caso, si tú no puedes con tu enemigo, lo que hace es unirte a él. Y aquí entra la figura del satanismo, porque creo que el cristianismo también lo ha utilizado mucho como el miedo, ¿vale? Recoger el miedo de las personas a la muerte, al fallecimiento, a la culpabilidad, a todas esas emociones que no somos capaces de alguna forma gestionar y canalizar nosotros mismos. Ellos lo que hacen es utilizarlo en contra de ti para sublevarte a lo que ellos quieren. Pero el satanismo, en realidad, no es que sea una contraposición al cristianismo. Nace con la idea de hacer también valer una filosofía, porque realmente es una filosofía de vida, en el que tú coges de nuevo el control de tu propia vida y sigues adelante con lo que tú realmente quieres hacer. Porque en el cristianismo normalmente te dicen lo que esto está bien, esto está mal, si esto lo haces así vas a ir al infierno, de cabeza al infierno, y ya te presentan a la figura de Satanás como si fuera lo más malo de este mundo. Pero en realidad, si nosotros consideramos el concepto de Lucifer, Lucifer en realidad significa portador de la luz. El portador de la luz es el portador también del conocimiento, el portador de pasar de lo ilógico y lo no racional a lo racional, porque el satanismo lleva a cabo una filosofía racionalista. Que sí, que luego como en todos los ámbitos hay personas muy extremistas que hacen cosas muy extremistas, pero en un principio no se basa en hacer rituales o en hacer magia negra no, se basa como una filosofía que trata de hacerse vigente y de hacerse respetar del mismo modo que el cristianismo intentaba hacerlo años y años y siglos atrás. Entonces al final nos encontramos con que la Iglesia intenta hacernos una separación entre lo que está bien y lo que está mal y critica al satanismo. Al final el satanismo cae en lo mismo y también critica a la Iglesia, porque obviamente la Iglesia considera que son temas que no pueden vivir en unión, no pueden vivir en conexión. Un ser humano no puede ser libre, no puede tener deseos sexuales, no puede tener deseos carnales, porque nosotros simplemente somos un alma que está encerrado en un cuerpo. Pero eso no está demostrado. Y si no está demostrado, tú no eres nadie para intentar cambiar el pensamiento de las personas. Las personas deben ser libres con toda la información de elegir en qué quieren creer y en qué no quieren creer. Siempre deben ser libres. Entonces, hace
muchos años, cuando yo estaba estudiando, 5 o 4 años atrás, me dio por buscar muchísimos bibliotecas, que eran, digamos, que estaban digitalizadas y que tenían muchísimos libros antiguos digitalizados y que además te los podías descargar gratis. Y encontré, con bastante suerte, encontré un libro de un monje de hace casi, no lo sé cómo decirlo, casi 500 años atrás, que seguramente este hombre pues fue empalado, fue asesinado, porque otra cosa con la iglesia no, pero no te podías meter. Era un monje que tenía un pensamiento totalmente distinto al cristianismo que nosotros conocemos o que hemos conocido a lo largo de las épocas. Él tiene una frase que se me quedó grabada, que dice algo así como que a veces Dios utiliza métodos diabólicos para llegar a conseguir sus fines y viceversa. Entonces, ¿cuál sería la división entre lo que nosotros consideramos el Dios cristiano o lo que nosotros consideramos Satán, ¿no? Porque si al final él venía a dar una explicación racionalista de que ambos eran lo mismo, de que no existía algo que estuviera por encima, y es más, él llegaba aún más profundo. Él llegaba a decir que nosotros mismos somos los que creamos nuestra dualidad interna, como si nosotros tuviéramos un diablo y un Dios dentro de nosotros mismos, pero nosotros hemos creado esa dualidad y la creamos no queriendo hacer consciente todo aquello que nosotros consideramos que está mal. Y en esto hago otra crítica a la Iglesia. La Iglesia normalmente lo que trata de hacer es reprimir mucho a las personas. ¿Qué pasa? Que aquí sí que voy a entrar un poco en el concepto de la psicología, ¿vale? Si nosotros reprimimos mucho algo, un deseo, al final eso se acaba guardando en una parte de nosotros que es el subconsciente. Acaba saliendo por los sueños, acaba saliendo en comportamientos que realmente no narran nuestra forma de ser real, que acaban difuminando quiénes somos. Y eso nos hace perdernos a nosotros mismos. Incluso nos puede llegar a padecer un montón de enfermedades, cosas que parecen minuciosas, en los detalles es donde está la verdad. Y yo con esto no quiero darles a entender que algo es 100% bueno o 100% malo. Lo que quiero es que sepan toda esta información, todo lo que ha sido mi experiencia y que sean capaces ustedes mismos de juzgar y sobre todo de buscar información por su cuenta para ser capaces de ser un poquito más libres. Así que espero que este vídeo les haya gustado, les haya servido de ayuda. Denle like, compártalo, comenten si están de acuerdo, si no están de acuerdo, porque en el debate yo creo que está la posibilidad de llegar aún más a un nivel de mayor intelectualidad, de mayor capacidad de conocimiento. Así que simplemente eso y deciros que hasta la próxima.